Ok, nuestra clase de hoy vamos a iniciar con el segmento de tórax, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver todo lo que concierne a tórax parietal. Bien, este es todo nuestro temario. Vamos a hablar primero del tórax óseo, es decir, de todas las estructuras óseas, esternón, costillas, arcos costales, columna vertebral torácica, la jaula ósea y algo sobre topografía torácica. Y luego pasaremos ya a las partes blandas, que quiere decir a estudiar el tórax por regiones, ¿no? La región anterolateral, la región costal, la región dorsal y por último la región diafragmática, es decir, ver al tórax en todas sus paredes, ¿sí? Primero un poco de introducción acerca de tórax. El tórax pues es importante debido a que contiene a dos grandes sistemas, ¿no? El sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, con sus principales arterias y venas, que van a ser pues el motor de la circulación sanguínea, ¿no? Y el sistema respiratorio, pues, como sabemos, la importancia que tiene que ver para la oxigenación de nuestros tejidos, ¿no? También va a ser una parte importante en cuanto a estructura del eje corporal, sí, del eje corporal central. Va a ser la vía de paso también para la vía respiratoria, para la vía digestiva. Eh, por él también van a pasar la columna vertebral, que va a ser la vía de el eje de sostén de todo lo que concierne al sistema nervioso periférico, ¿no? Y en cuyo interior va a estar pues la médula espinal, ¿no? Entonces, pues el tórax es una zona vital para el organismo, ¿no? Y que contiene funciones vitales también para el mismo, ¿no? Vamos a ver que el tórax, tanto en varones y mujeres, tiene algunas distinciones, como por ejemplo la amplitud del tórax, ¿no? O es mayor en varones. El tórax en la mujer también contiene lo que son las glándulas mamarias, ¿no? En cambio, en el hombre más es para los músculos pectorales, ¿no? Mayor prominencia en los músculos pectorales, en cambio, en la mujer de tejido mamario, ¿no? Van a haber algunas anormalidades o anomalías de la estructura del tórax, que pueden ser algunas fisiológicas o otras patológicas, como vamos a ver también más adelante. La división del tórax va a ser en tórax parietal, ¿no? Que se va a dividir en el tórax duro u óseo, o sea, todos los huesos que conforman la cavidad torácica, y también el tema de músculos, ¿no? Y después dentro del tórax parietal va a estar lo que se conoce como el tórax cavitario, que va a contener a tres cavidades, las cavidades pleurales entre sí, que van a contener a lo que son los pulmones, ¿sí? Las cavidades pleurales que van a contener a los pulmones, la cavidad pericárdica que va a contener al corazón y a sus grandes vasos principalmente, y la cavidad mediastínica, ¿sí? Que va a estar entre ambas cavidades pleurales. Muy bien. Dentro de lo que es el tórax parietal o tórax óseo, vamos a tener a lo que se conoce como la jaula torácica, ¿no? Y esta jaula torácica va a estar constituida por la parte posterior, por las vértebras torácicas. En las partes laterales van a estar las costillas o los arcos costales, y en la parte anterior se van a unir a lo que es el esternón, ¿sí? Y dentro de lo que es el tórax blando, vamos a tener pues las regiones, ¿no? La región anterolateral, que vendrían a ser estas zonas de acá, la región costal propiamente dicha, ¿no? Cada espacio intercostal, la región dorsal hacia la parte posterior y la región diafragmática hacia la parte inferior del tórax, ¿no? Que es lo que va a dividir al tórax del abdomen, ¿no? El gran músculo diafragma. Hay algunas variantes fisiológicas, como por ejemplo tórax delgados, que se conoce como los leptosómicos, o sea, las personas bastante delgadas pues van a tener un tórax delgado, ¿no? Las personas atléticas, dependiendo del deporte que realicen, también van a ver algunas variantes en la formación de la caja torácica dependiendo de la actividad que uno realice, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? Los nadadores, por ejemplo, van a sacar una gran superficie de espalda, ¿no? De que es de caja torácica. O otras personas de repente
que se engordan mucho, tienen bastante masa grasa, entonces también van a adquirir una forma de tórax que se conoce como el tórax más ancho, ¿no? Más ancho tanto en su diámetro transversal como en su diámetro anteroposterior en pacientes pícnicos, por ejemplo. O hay algunas variantes también patológicas, como por ejemplo en pacientes enfisematosos o con alteraciones del esternón, como pectum excavatum o pectum carinatum, o alteraciones de la columna vertebral, como una cifosis, lordosis o cifoescoliosis, ¿no? Recordar que el tórax pues debería ser en su conformación simétrico, elástico, estético, ¿no? Sus características. Pícnicos son las pacientes que tienen una contextura, así como lo vemos en la imagen, bastante robusta, ¿no? Por decirlo así, es decir, con aumento de la masa corporal, ¿no? Del índice de masa corporal, que a toda su vida normalmente, desde pequeños incluso, han sido pues personas que han sufrido de obesidad o sobrepesos y pues ya conforman una estructura más cilindroidea, más ancha, ¿no? En cuanto a su composición corporal, ¿no? Eso es pícnico, al diferencia de los leptosómicos, que toda su vida han sido personas delgadas, ¿no? Con tórax más alargados, a diferencia de los pícnicos que son tórax un poco más ensanchados, ¿no? Y en una parte intermedia estarían pues las personas atléticas, ¿no? Muy bien. Acá tenemos algunas variantes patológicas, como les había mencionado, ¿no? Los tórax episematosos, que son tórax bastante amplios en su diámetro longitudinal y también en su diámetro anteroposterior, pacientes que tienen enfermedades pulmonares, intersticiales crónicas o fibrosis pulmonar o EPIT, ¿no? Enfermedades de asma desde la niñez que pues por una adaptación que han hecho sus pulmones, estos pulmones almacenan más cantidad de volumen residual. ¿Por qué? Porque estos pacientes enfisematosos o asmáticos tienen problemas obstructivos de las vías aéreas, entonces tienen mayor dificultad para la expulsión del aire, por lo tanto sus pulmones almacenan un volumen residual mayor. Y esto hace de que estos pulmones, al tener una mayor capacidad, pues vayan ensanchando más el tórax en un diámetro longitudinal o en un diámetro anteroposterior, ¿no? O también existen las alteraciones como los tórax conoides, que tienen un diámetro transversal superior mayor que el diámetro transversal inferior, ¿no? O sea, forman una especie de cono. O también los tórax con alteraciones o variantes anatómicas a nivel del esternón, como por ejemplo los pectum excavatum, como vemos acá, son tórax bastante aplanados, diámetro antero-posterior bastante disminuido, ¿no? Por una malformación a nivel del esternón, y en lo contrario vendría a ser el tórax en quilla o también llamado pectus carinatum, donde el esternón está más bien sobresalido, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos un tórax raquítico, ¿no? Los raquíticos, personas bastante delgadas o con enfermedad de raquitismo, que pues van a tener el tórax o la caja torácica y en general la musculatura de la caja torácica bastante hipotrófica y pues vamos a ver gran contenido o grandes relieves óseos marcados, ¿no? Ahí tenemos a lo que es la columna, algunas generalidades de la columna, ¿no? Ya sabemos las vértebras cervicales, luego vienen las vértebras torácicas, que van a ser las del estudio acá en la región de tórax, que son un total de 12 vértebras torácicas, y vamos a tener una curvatura fisiológica normal, que es una cifosis dorsal, ¿no? Una cifosis dorsal. Las cifosis se conocen como cifosis sacra. Luego viene una lordosis lumbar, LL, lordosis lumbar. Luego viene una cifosis torácica y luego viene una lordosis cervical. Esas son las curvaturas normales. En algunos pacientes, bueno, esta curvatura de la cifosis lumbar debería estar en un ángulo más o menos de 40 a 60 grados. Si este ángulo se hace más pronunciado, es decir, más de 60 grados, más o menos así, ¿no?
así, ya vendrían a ser lo que se conocen como las hipercifosis, ¿no? Hipercifosis. Y más bien cuando el ángulo es menos de 20 grados, o sea, está así, más rectificado, vendría a ser rectificación de la columna dorsal, ¿no? Ahí podrían haber unas variantes, tanto acá como vemos, ¿no? Este sería una cifosis. En general sería una hipercifosis, porque la cifosis es la curvatura normal. Esto de acá es una cifosis dorsal normal, pero cuando hay mucha prominencia de la curvatura, más de 60 grados, ¿no? Perdón, mayor a 40 grados es el límite, mayor a 40 grados ya sería una hipercifosis dorsal y cuando pues vemos más bien una disminución menos de 20 grados sería una rectificación dorsal. También tenemos curvaturas patológicas en el eje lateral, ¿no? Y estas curvaturas se conocen como escoliosis. Escoliosis cuando el grado, ¿no? El grado de curvatura es mayor a 10 grados. Mayor a 10 grados es una escoliosis, menos de 10 grados solamente es una actitud escoliótica, ¿sí? Actitud escoliótica. Ahora, la posición normal en una vista postero anterior vendría a ser así, ¿no? Recto, pero cuando ya hay curvaturas de derecha a izquierda o en el plano transversal, pues eso se llama escoliosis más de 10 grados. Menos de 10 grados, actitud escoliótica. Y en cuanto a la cifosis, esta es una posición normal, una cifosis dorsal normal con un ángulo de 20 a 40 grados, pero cuando el ángulo es mayor a 40 grados se conocería como una hipercifosis, ¿ya? Muy bien. Y la lordosis es para la lumbar. La lordosis es para la zona lumbar. Muy bien, vamos viendo partes del tórax óseo. Ya primero vamos viendo el esternón. El esternón tiene en la parte superior una horquilla que se conoce como la horquilla esternal. Horquilla esternal, luego viene lo que es el manubrio esternal, manubrio o mango. Luego este manubrio se articula con el cuerpo esternal por un ángulo que se conoce como el ángulo de Lois. A nivel de este ángulo de Lois se va a articular el segundo arco costal, ya el segundo arco costal. Entonces, por arriba en la horquilla se va a articular el primer arco costal y la clavícula, ¿sí? En la horquilla external se va a articular el primer arco costal y la clavícula. En el segundo arco costal a nivel del ángulo de Lois y el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo arco costal se van a articular a nivel del cuerpo. Y la última parte del esternón que no se articula con nada va a ser el apéndice sifoides, ¿ya? El apéndice sifoides, este esternón va a ser un hueso esponjoso, va a ser un hueso muchas veces usado para lo que son estudios de médula ósea. Ya va a tener dos capas superficiales atrás y adelante y entre ellas va a tener una capa esponjosa rica de tejido hematopoyético. Por eso es que se usa para estudios de médula ósea. Es la distancia o la longitud va a ser de 15 a 18 centímetros de longitud, dependiendo de la longitud del paciente, ¿no? Ahí vamos a tener nuevamente las partes. Este de acá va a ser la horquilla esternal o también algunos lo conocen como escotadura yugular, escotadura yugular. Luego a los costados, por debajo de esa escotadura vamos a tener lo que es manubrio. Este va a ser el ángulo de Lois. Luego viene el cuerpo y luego viene la apéndice sifoides o apófisis sifoides. Ya esta es una vista anteroposterior, esta es una vista lateral. Ahí es como vemos las articulaciones o los espacios articulares de la articulación esternocostal. Ya esternocostal o esternocondral, porque en realidad lo que llega al esternón son los cartílagos costales, ¿no? Las costillas en sí no, sino los cartílagos costales, por lo tanto estas son articulaciones esternocondrales, ¿ya? Vamos viendo ahora las costillas. Las costillas en sus características generales vamos a tener que van a contener una cabeza costal. Aquí cabeza costal. Debajo de la cabeza de la costilla vamos a tener lo que es el cuello de las costillas, el cuello anatómico de las costillas. Luego va a venir una superficie que se va a conocer como el tubérculo costal. El tubérculo costal y luego ya va a venir lo que es el cuerpo costal. El cuerpo costal y esto va a tener obviamente un borde anterior, un borde posterior, son huesos también aplanados, ¿sí? Y hacia la parte anterior del cuerpo se van a estomosar o se va a articular, perdón, con lo que son los cartílagos costales. En la articulación
costal, articulación condrocostal. La parte posterior de las costillas, la cabeza se va a articular con el cuerpo vertebral y la apófisis, la tuberosidad costal se va a articular con las apófisis transversas. ¿Sí? Vamos a tener lo que son costillas verdaderas, que son en total las primeras 7 costillas son las costillas verdaderas, es decir, que van a ir desde las vértebras hasta el esternón directamente. Miren, acá está la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla verdadera. Las demás van a ser costillas falsas, la octava, la novena y la décima son costillas falsas. ¿Por qué falsas? Porque se van a unir, las tres se van a unir a un solo cartílago condral, y este cartílago condral va a terminar en lo que es el esternón, ¿sí? O sea, va a ser un solo cartílago para las 3 costillas falsas. Y por último, vamos a tener a dos costillas más que vendrían a ser las costillas flotantes, ¿sí? Las costillas flotantes, haciendo un total de 12 costillas porque va a salir una de cada vértebra torácica. Solo las vértebras torácicas tienen articulación con las costillas, ¿no? Las vértebras cervicales no y las vértebras lumbares tampoco, ¿sí? Entonces, como les mencionaba ahí, acá tenemos a la cabeza, tenemos al cuello, tenemos al tubérculo costal con su carilla articular. Vamos a tener luego al cuerpo. El cuerpo va a haber una zona donde se va a conocer como el ángulo costal, porque va a ser la zona donde cambia de dirección la costilla de posterior a anterior. Y por la parte inferior de la costilla va a pasar también un canal subcostal, porque por ahí va a pasar en los nervios intercostales, la arteria subcostal y las venas subcostales, ¿sí? Por eso siempre cuando punzamos para hacer un procedimiento de toracocentesis, lo tenemos que hacer por el borde superior de la costilla, ya que ahí no hay riesgo de coger a ningún paquete nervioso. Justamente lo que mencionábamos, ¿no? Cuando hacemos algún proceso de toracocentesis para retirar líquido de la cavidad pleural, este es el pulmón, esta es cavidad pleural y acá hay líquido pleural y acá está la parrilla costal, ¿no? La pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, entre pleura parietal y pleura visceral se va a contener lo que es el líquido pleural. Cuando yo quiero hacer un procedimiento de toracocentesis, voy a palpar el borde superior de la costilla y por ahí va a pasar mi aguja. No voy a palpar el borde inferior porque por el borde inferior está el canal subcostal y por ese canal subcostal va a pasar las arterias subcostales y los nervios intercostales. Entonces, vamos a correr riesgo de lesionar alguna de estas estructuras y causar mayor daño, ¿sí? Muy bien, algunas características particulares de la primera y la segunda costilla. Veamos que la primera costilla tiene una superficie articular para lo que son los escalenos, los músculos escalenos. El escaleno anterior y el escaleno medio van a insertarse en la primera costilla y acá se conformaba lo que era el triángulo de los escalenos, ¿no? Acá está, ¿no? Triángulo de los escalenos, que formaba parte entre la primera costilla, el escaleno anterior y el escaleno posterior. Y entre ambos va a pasar una arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Es la arteria subclavia. La arteria subclavia, ¿sí? Va a pasar por dentro del triángulo de los escalenos, por lo tanto, este canal se va a conocer como el canal subclavio, ¿sí? Y por fuera del escaleno medio, vamos a encontrar a lo que es el canal para la vena subclavia, ¿sí? Entonces, por dentro pasa la arteria, la vena pasa por fuera. Y en la segunda costilla vamos a encontrar inserción para lo que es el escaleno posterior, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es la columna vertebral, no olvidemos que la columna más o menos va a tener una distancia en su totalidad de más o menos 75 centímetros, que vendría a ser casi la mitad de la longitud de la persona, ¿no? Y va a contener la columna torácica desde T1 hasta T12, solamente va a tener 28 centímetros de longitud. Van a ser 12 vértebras torácicas, ¿no? Enumeradas desde T1 hasta T12. Y pues las características ya las habíamos visto también, bueno, para los que están en el curso de Anatomía 2, habíamos dicho que estas vértebras son unas vértebras clásicas, ¿no? Conformadas por un cuerpo y un arco dorsal, o también llamado arco neural, ¿no?
Este arco neural va a contener a lo que son las apófisis transversas, a la apófisis espinosa, a las apófisis articulares, ¿no? A las apófisis articulares y a estas estructuras que unen, que son a las apófisis espinosas con las apófisis transversas, que son las láminas, y lo que une a las apófisis transversas con el cuerpo, que son los pedículos, ¿sí? Acá en una vista lateral tenemos a los pedículos, acá están las láminas, acá están las masas laterales con sus apófisis articulares y apófisis transversas, y hacia atrás tenemos a lo que es la apófisis espinosa y hacia adelante tenemos a lo que es el cuerpo. Y el cuerpo, no olvidemos que tiene carillas para articulación costal. Y vamos a tener una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior. Hemicarilla superior y hemicarilla inferior, ¿sí? Entonces, si esto lo juntamos con otra de las vértebras, que más o menos estaría acá, ajá, acá también va a tener su hemicarilla inferior, su hemicarilla superior y también va a tener su hemicarilla inferior. Y de esto va a salir, ¿no? De esto va a salir lo que son los, ¿no? Más o menos así, ¿no? Y de esto va a salir lo que son las costillas, ¿no? Porque la costilla, la cabeza de la costilla se va a articular así. Ahí viene la cabeza, luego viene el cuello y luego viene la apófisis costal, ¿no? La apófisis costal. El tubérculo costal, perdón. Este tubérculo costal se van a articular con la apófisis transversa, acá, con la apófisis transversa. Y esta cabeza se va a articular con la hemicarilla inferior de una vértebra superior y la hemicarilla superior de una vértebra inferior, ¿no? Es así como se va a dar la articulación y acá era otra costilla y acá era otra costilla y así sucesivamente, ¿sí? Algunas características especiales de estas vértebras, miren, desde la primera cervical hasta la tercera torácica, la apófisis espinosa, el vértice de la apófisis espinosa va a coincidir con el borde inferior de su cuerpo vertebral, del mismo cuerpo vertebral. A ver, veamos una imagen acá, ¿no? Miren, el vértice de la apófisis espinosa coincide con el borde inferior del cuerpo de la misma vértebra, ¿no? Acá también, ¿hasta dónde? Hasta T3, ¿no? Miren, T1, T2, T3, más o menos acá. El vértice de la apófisis espinosa coincide con el cuerpo de esa misma vértebra, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa a partir de T4? Desde T4 hasta T7, de T4 hasta T7, el vértice de la apófisis espinosa, miren, va a coincidir, pero ya no con el borde inferior de su mismo cuerpo, sino con la mitad de la mitad del cuerpo de la vértebra inferior. Ya, entonces la apófisis espinosa va a ser más alargada. A ver, ¿qué pasa de T8 hasta T12? Miren, el borde inferior de la apófisis espinosa va a coincidir con el borde inferior, pero de la vértebra inferior, ya no de su misma vértebra, sino de la vértebra inferior, ¿no? Y a nivel de las lumbares va a regresar a ser al nivel del mismo cuerpo, ¿sí? Entonces esto lo podemos observar acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, miren. Acá estaremos en una, por ejemplo, este es T3, ¿no? T4, T5, T6, T7, T8, por ejemplo, acá. En T8, T8, acá, T8, miren, esta apófisis espinosa de T8, que más o menos estaría por acá, ahí, va a coincidir con el borde inferior de la vértebra inferior, ¿sí? Ahí está. Esta apófisis espinosa de esta vértebra va a coincidir con el borde inferior de la vértebra inferior. Cumple, ¿no? Muy bien. Y estas son el resumen de las características generales de las vértebras, que ya también lo hemos visto en Anatomía 2. Los cuerpos son pequeños en las cervicales, en las torácicas son medianos y tienen hemicarillas articulares, y en las lumbares son voluminosos, son grandes, ¿no? Ojo, las hemicarillas articulares solamente van a ser de las vértebras T2, ya, de la vértebra T2 hasta la vértebra T9, desde la vértebra T2 hasta la 9. ¿Por qué? Porque la 1, la 10, la 11 y la 12 van a tener hemicarillas completas. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo ya no va a tener una acá. El cuerpo ya no va a tener una hemicarilla superior y hemicarilla inferior, sino el cuerpo va a tener una sola carilla para una sola costilla. ¿Ya? Esto sucede solamente en la primera, en la décima, en la onceava y en la doceava. Acá son vértebras, costillas flotantes y la 10 es la última falsa, ¿no? Muy bien.
De ahí las apófisis articulares, ahí están particularidades. En las cervicales el eje es casi horizontal, por eso hay espondilolistesis. En las torácicas el eje es oblicuo, es decir, la apófisis transversa, ¿no? Con su masa lateral, ahí está, se va a articular ahí más o menos, ¿no? Se va a articular con la otra apófisis, perdón, con el otro cuerpo, con su apófisis transversa. Entonces, esta articulación va a ser oblicua, ¿no? Apófisis articular son oblicuas. Esto va a ser difícil de moverse de adelante hacia atrás ni de arriba hacia abajo. Ya va a ser complicado moverse, entonces esa es va a ser difícil las espondilolistesis. Y las lumbares, su eje va a ser totalmente vertical, por lo tanto también pueden haber espondilolistesis, ¿ya? Las apófisis transversas en las cervicales son pequeñas y bituberosas y tienen el agujero transverso. En cambio, en las torácicas van a tener la articulación constotransversa, es decir, van a tener carillas articulares para los tubérculos costales. Y en las lumbares van a ser aplanadas y costiformes. Y en las apófisis espinosas van a ser pequeñas, horizontales, grandes, oblicuas, como ya hemos visto las apófisis espinosas, estas de acá, grandes oblicuas, ¿no? A diferencia de las cervicales que van a ser bien pequeñas y horizontalizadas. Acá van a ser grandes y oblicuas. Las láminas también van a ser de forma cuadrada, ¿no? Cuadrada, a diferencia de las láminas cervicales y lumbares que van a ser cuadriláteras, ¿no? Las cervicales eran así, en cambio las lumbares eran así, ¿no? Pero ambas son cuadriláteras. En cambio las torácicas son cuadradas, o sea, los diámetros son similares. Y el agujero vertebral en las cervicales va a ser grande, en las torácicas va a ser mediano y en las lumbares va a ser pequeño, ¿no? Eso ya lo habíamos repasado. Vamos a ver algunos planos vertebrales de referencia anatómica importante en tórax. No olvidemos, aquí a nivel de lo que es la huella yugular o escotadura yugular o también llamada escotadura esternal, vamos a tener lo que es la segunda vértebra dorsal, D2. A nivel de la escotadura va a ser D2. A nivel del ángulo de Lois va a ser D4. A nivel del ángulo de Lois va a ser D4, dorsal 4. ¿Ya? Vértebra torácica 4. Ya está. ¿Qué otra? A nivel de la espina de la escápula, D3. A nivel del ángulo inferior de la escápula, D7. Ahí está. A nivel de la articulación entre el cuerpo, ahí está D4, ¿no? A nivel del ángulo de Lois. Y también a ese nivel está la articulación del segundo arco costal, como ya les había mencionado, ¿no? A nivel de donde termina el cuerpo vertebral y empieza la apófisis sifoides, va a ser a la nivel del T9, ¿no? Y acá también a nivel de T4, no olvidemos que se encuentra el inicio y el término del callado aórtico. También la tráquea se va a empezar su bifurcación en sus dos bronquios primarios, ¿no? Es decir, ahí va a estar el cartílago que se conoce como carina, ¿no? Donde se va a iniciar los bronquios primarios a nivel de T4 también. A nivel de T4 también va a estar la unión, o mejor dicho, la aproximación de las dos pleuras parietales, tanto del pulmón derecho como del izquierdo, ¿no? Y a nivel de T4, pues vamos a estar a este nivel del ángulo del lois esternal y del segunda arco costal, ¿no? Que se inserta a nivel del esterno. Sí, entonces el punto de referencia T4 es bastante importante en tórax. Ya no olviden, a nivel de la huella yugular, T2, y a nivel de la articulación entre el cuerpo y la apófisis sifoides del esternón, T9. ¿Qué más tenemos aquí? A nivel de T5, T6 y T7, vamos a ver cómo se distribuye lo que es el conducto torácico o cómo pasa el conducto torácico por detrás del esófago. ¿No? A nivel de T7, el conducto torácico se ubica hacia la derecha, a nivel de T6 cruza por detrás del esófago y a nivel de T5 se ubica a la izquierda. Recordemos que el conducto torácico finalmente va a subir por el lado izquierdo y va a drenar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿no? Acá estaba la vena yugular interna, acá estaba la vena subclavia izquierda,
¿no? Yugular interna izquierda, subclavia izquierda, y el conducto torácico va a venir aquí y va a ser un callado para drenar en este sistema venoso. Entonces, a nivel de T5 se ubica a la izquierda, a nivel de T7 se ubica a la derecha y a nivel de T6 lo cruza por detrás del esófago. ¿Sí? Acá vemos las relieves o las proyecciones del corazón a nivel de las vértebras, ¿no? Desde C5 hasta C8. Desde C5 hasta C8, más o menos es donde va a estar el saco pericárdico con el corazón y sus grandes vasos, ¿no? ¿Qué más tenemos a la altura del diafragma? A recordar tres reparos importantes, T8, T10 y T12. T8 es cuando la vena cava inferior atraviesa el diafragma, ¿no? Todo esto es el diafragma. Ese es a nivel de T8. T10 es cuando el esófago atraviesa el diafragma y T12 es cuando la aorta junto con el conducto torácico y las venas ácidos pasan por el diafragma. ¿Ya? Entonces el diafragma es atravesado por estas tres estructuras importantes. Uno es la vena cava inferior, otro es el esófago y otro es a la parte posterior, por donde ya se origina en realidad el diafragma, va a ser atravesado por la aorta, el conducto torácico y la vena ácidos. T8, T10 y T12. Importante recordar. ¿Ya? Muy bien, vamos viendo un poquito de jaula torácica. La jaula torácica, pues entonces va a estar conformada por estas estructuras que ya vimos, ¿no? Las costillas, el esternón hacia adelante y hacia la parte posterior, lo que es la columna torácica, ¿no? Más o menos esta es la distribución. Nuevamente vemos aquí está la cabeza costal que se articula con las hemicarillas de los cuerpos vertebrales, tanto una hemicarilla superior como una hemicarilla inferior. Luego de esta cabeza costal viene lo que es el cuello costal y luego el tubérculo costal. Este tubérculo costal se va a articular con las apófisis transversas, ¿no? Esta cabeza con los cuerpos vertebrales va a ser la articulación costovertebral. Y los tubérculos costales con las apófisis transversas va a ser la articulación costo-transversa. Luego ya viene la costilla así, va a estar el ángulo costal y luego el cuerpo se va a ir hacia la parte anterior para unirse al cartílago costal y este cartílago costal se va a articular con el esternón, ¿no? En la articulación condroesternal, ¿ya? Esta distribución de costillas, no olvidemos costillas verdaderas, ¿no? Las costillas verdaderas desde la primera costilla hasta la séptima costilla, la 8, la 9, la 10, costillas falsas y 11 y 12 costillas flotantes. En total, si son 12 costillas, van a ser 11 espacios intercostales y esto va a poder ser un punto de reparo importante debido o que se va a contabilizar en, por ejemplo, placas de tórax, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una plaquita de tórax donde podemos observar los arcos costales. Y en un pulmón normal, el pulmón o el espacio pulmonar va a abarcar más o menos entre 6 a 7 arcos costales. Si lo vemos que el pulmón abarca más espacios costales, entonces deduciremos que es un pulmón enfisematoso, es decir, está más largo en su diámetro vertical. ¿No? Pero si el pulmón de repente está un poco más disminuido de 6 arcos costales, entonces de repente puede haber alguna anomalía, ¿no? Y puede haber de repente derrames pleurales o atelectasias, ¿no? Que jalen y disminuyan el volumen pulmonar, ¿no? Y por lo tanto en el pulmón voy a contabilizar, o campo pulmonar voy a contabilizar menos de 6 arcos costales, ¿no? Acá tenemos la altura anterior de la caja torácica, vendría a ser la altura external, que vendría a ser de 15 a 18 centímetros. El orificio superior más o menos va a tener un diámetro antero-posterior de 5 a 8 centímetros y el transverso de 10 a 12 centímetros, mientras que el orificio inferior, o sea, el que está formado acá, va a tener un antero-posterior de 12 centímetros y el transverso de 28 a 30 centímetros, ¿no?
En la parte posterior, límite posterior o altura posterior va a ser más o menos la altura de las vértebras torácicas, que vendría a ser más o menos de 28 a 30 centímetros. A nivel del diámetro transverso inferior, nuevamente 28 a 30 centímetros, y la altura lateral va a ser más o menos desde 32 hasta 34 centímetros, como lo vemos ahí en la imagen, ¿sí? Un poquito de topografía para ir acabando esta parte. Primero vamos a ver líneas en el tórax que van a formarse líneas verticales y líneas horizontales, ¿no? Dentro de las líneas verticales vamos a tener una línea que pasa por medio del esternón, esta línea de acá que se va a conocer como línea medio esternal, líneas que pasan a uno y otro lado del esternón que se van a conocer como líneas paraesternales o también llamadas esternales laterales, pero más comúnmente se dicen paraesternales. Y luego vamos a tener las líneas, esta línea, por ejemplo, azul, que va a ir en la mitad de la clavícula, va a ser la línea medio clavicular, y hacia afuera, por ejemplo, acá vamos a tener en la axila una línea axilar anterior. En la axila también vamos a tener una línea axilar media y hacia la parte posterior vamos a tener una línea axilar posterior. Ahí está, ¿no? Línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. Entonces, línea medio esternal, líneas paraesternales o lateroesternales, línea clavicular media o línea medio clavicular, ¿no? Y las líneas axilares, anterior, media y posterior. Dentro de líneas transversas vamos a tener una línea que pasa por las clavículas, que será la línea clavicular. Esta línea que pasa a la altura del ángulo esternal va a ser la línea del ángulo esternal, que es a nivel de T4. Esta línea que pasa a la altura del cuerpo y entre el cuerpo y el apófisis va a ser la línea sifoesternal, ¿no? Dentro de lo que son las líneas más importantes. Y esta línea que pasa por debajo de los arcos costales, ¿no? Acá va a ser la línea subcostal, ¿no? Línea subcostal. También vamos a tener una línea que pasa a nivel de la raíz de la escápula, que es a nivel de D3, que es la línea de espina de la escápula, y una línea que pasa por el ángulo inferior de la escápula, que va a ser la línea del ángulo inferior de la escápula, ¿no? Que está en el espacio T7, y la otra está en el espacio T3. Y atrás vamos a tener una línea vertical, que es la línea escapular, que pasa por el ángulo interno, ¿sí? Muy bien, listo chicos, ahí acabamos.